Y hoy vamos a traer un caso que parece de ficción, pero es real. Una jovencita menor de edad se encuentra con un superhombre, con un bandido. De todos estos bandidos que están dentro de la Policía Nacional, aquí está uno de ellos. El coronel, creo que es Fausto, déjame ver cómo que se llama, Fausto Madé Ramírez, lo tengo anotado aquí, porque ni el nombre puedo digerirlo, de la impotencia que sentimos los dominicanos y la comunidad internacional, el turismo, cuando vemos lo que hace un coronel de la Policía Nacional. Pero lo que hace el coronel con esta jovencita no es lo más terrible. Lo terrible es quien dirige la institución, el jefe de la policía y el relacionador público de la policía. Los dos aquí están. Diego Pesqueira, coronel Diego Pesqueira, y el jefe de la policía. Si soy yo que voy y hago eso, y hago esa atrocidad que hace este coronel Madé, si soy yo tuviera por las redes sociales que somos el baluarte hoy de la comunicación. Aún con eso, no hay que investigar, nada más vamos a suspenderlo. Es para que usted vea lo podrido que está esa institución de la Policía Nacional. En el 2018, recuerdo yo, cuando este hombre hace una agresión contra un representante de los derechos humanos, aquello fue abominable. Cuando el coronel Madé hizo eso. No hay que suspenderlo. Lo suspenden. Pero él se busca 250,000 pesos y se lo da a otro general que también es corrupto. Y ese general le hace la vuelta. No te preocupes, tú no hiciste nada. Tú nada más atropellaste a uno que dice que defiende los derechos humanos. Y con esos 250,000 pesos, señores, logra el coronel Madé ingresar nuevamente a la policía, ahora con más fuerza. Y esa jovencita menor de edad tuvo suerte. Con eso, como él lo hizo, era para educarla. Ese hombre tiene que ser acusado de intento de asesinato. Y que no vea la luz del sol jamás en su vida. No, pero ahora Diego Pesqueira y el jefe de la policía dicen que no, que hay que investigar, que únicamente se va a suspender. Ese es el modo operandi de esta policía. Es una institución que da vergüenza, señores, por los directores de esta institución, porque no es Madé el culpable, son ellos los culpables, los que dirigen este asunto. La ministra Farideh Raful. Pero tú que andas acusando a comunicadores y atropellando al pueblo, ¿por qué tú no te metes en esto, ministra? No, ella no se mete en eso. Ella prefiere mandar una legión de policía a que ataquen a una gente que estén comiendo habichuela con dulce y galletica de soda. Y porque hay más de 3 reunidos frente a su casa comiendo la habichuela con dulce de la Semana Santa, Farideh manda a su policía a atacarlo. A este no. A este hay que suspenderlo nada más, con disfrute de sueldo y vete para tu casa. Es lo que le buscaba una bajadera a esta sinvergüenza que tú has hecho. Eso es la Policía Nacional de este país. Así es el comportamiento de la mayoría de esta institución que yo siempre he dicho. Que aquí no hay reforma policial, señores. Déjense de eso. Esa institución está podrida desde dentro, Cuando hay que buscar 200 millones de pesos para dárselo para que te pongan como jefe de la policía. Porque hay una búsqueda ahí. Y eso es rumor público, eso lo sabe todo el mundo. Que para llegar ahí es un concurso, señores.
Y nadie investiga eso. Y yo siempre cito a un hombre que para mí es sagrado, Ricardo Nieves. Ricardo Nieves, me gusta citarlo a él porque es un ejemplo vivo de un hombre de principios, Ricardo Nieves, este joven que está aquí. Ese muchacho nació como la uyama, con la flor, parte privilegiada. Así nace la uyama. Y Ricardo Nieves se expresa con una impotencia que yo veía a Ricardo. Y aquí está Ricardo Nieves con ustedes. Usted es un troglodita abusador que tiene una mente casi sociopática, coño. El coronel Madé lo tienen ahí para que Madé, porque ya él tiene historia pasada de abuso también contra ciudadanos. Un oficial que tiene experiencia, un hombre maduro. Coño, pero qué actitud más bestia. Qué torpe, qué estúpido. Con los cabellos agarrando una dama vulnerable. Oiga, pero usted no merece pertenecer a la fila de nada. Eso no es cuestión de que lo suspenden. Usted no debe de estar ahí. Usted es un troglodita abusador que tiene una mente casi sociopática, coño. ¿Cómo usted agarra a una dama, a quien sea, valiéndose de su poder, de que está rodeado de otros como usted? Porque ninguno intervino y le dijo, no atropelle a esa dama, no lo haga. Ninguno, todos se quedaron igualitos. Claro, él tiene el rango superior. Y si no lo graban, ya eso se queda así. Usted pertenece a la caverna policial. Usted se jodió por bruto, por abusador, por agresivo, por maleducado, que han sacado videos de otros momentos también en el pasado, agrediendo ciudadanos. ¿Cómo la policía tiene este sujeto ahí? Buen abusador. No le pasó por la mente, estoy actuando mal. No, para él estaba normal, estaba bien, estaba en su estado de normalidad psicológica. Y eso se llama patología. Usted no puede estar en la policía. Usted debió de conversar. Si ella, me imagino que ella habrá disparado un misil o lo recibió con una metralleta o un cañón. Algo tan grande tiene que haber hecho que usted cometió esa barbaridad. ¿Cuál es el papel suyo como oficial? Llamarle y decirle, mira, mija, no actúe de esa manera. Acompáñanos a la policía si la va a detener. O no debiste actuar de esa forma. Debemos de someterte a la autoridad. La autoridad no significa arbitrariedad. Carajo, no es de que suspensión. Madé es un apellido que quiere decir el que más dé, el que más atropelle, me dijo Dalí. Y hay muchos así todavía. Salvajes, señores, no aprenden, no asimilan. Y donde quiera hay una cámara, donde quiera hay un celular. Pero además que usted pierde con hablar civilizadamente, sin herir al otro, más si usted está en una posición superior de mando, de control. ¿Para dónde va ese infeliz? ¿A dónde iba a ir para usted hacer lo que hizo? No me vengan con cuentos ni con vainas, que estamos cansados de ver esa conducta reprochable. Muy lamentable este caso de el coronel Fausto Madé. Ojalá esto no ocurra como lo mismo que pasó en el 2018 y aparezca un general y le busque la bajadera a esto y vuelvan y los reintegren a atropellar al pueblo. Este cuento está mal contado porque nosotros, la prensa emergente de este momento, contamos el cuento desde otro ángulo. Ángel Martínez. Buenas tardes, mi nombre es Charlice Altagracia Hernández. El sucedido fue a las 2 de la mañana, rumbo a las 3 de la mañana. El caso era que yo estaba en el carro y entonces ellos llegaron y estaban revisando el carro con la linterna. Entonces yo al ver eso me agaché. Entonces yo acomodándome moví el carro y ahí ellos estaban buscando. Entonces ahí es que él sale y dice, ese carro es mío. Entonces ahí ellos partieron un cago de botella y rayaron el carro. O sea, ellos rayaron el carro. Sí, uno de ellos rayó el carro. O sea, el problema vino porque ellos estaban rayando el carro y tú lo viste. No, realmente porque yo salí con el teléfono prendido y dije, mira cómo ellos rayaron el carro, no había motivo. Y lo que ellos no sabían que yo estaba adentro, entonces por eso, y yo voy con él a grabarle la matrícula y ahí fue que ellos vinieron para encima de nosotros. Allá en la guagua ustedes están grabados toditos. Están todos grabados, yo estaba adentro. Ajá. ¿Qué más? Mira. Mira, ajá, dale a ella,
No. ¿A qué, niño? Yo sé que es de aquí. Entra para allá, tú, entra para allá. Tío, date posar, date posar. Date posar. No te metes, ¿sabes? ¿Sabes? No te metes. Déjala tranquila, ¿por qué? Güey, estate quieto, Rubio. ¡Suéltame! ¡Deja que te lleven! Aquí hay muchachos, ¿oíste? Aquí hay muchachos. Aquí hay muchachos. Suéltalo, que soy muchacho, compadre, suéltalo usted. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Está grabado, ¿qué tú vas a hacer? Tira, pero tira para que tú veas, tira. De tu maldita madre, tira. Rabioso, tira. Está loco, te cambió la privada, así estoy. La subida, coña, que hay muchachos también, está grabado, maldito negro. Tan feo. Este negro es rabioso, este. Espérenme. Y ten cuenta si le tira, que están grabados todos. Tírale para que ustedes vean que están grabados. Están grabados. ¿Qué vas a hacer tú? Tira para que tú veas que te subo las redes. Te subo, venga. Revísalo, jefe, mire. ¿Cuánto dice que es prohibido? No, mi celular es mío. Mi celular es mío y mi celular es mío. Yo te puedo grabar porque esto es mío. Revísalo ahora. Malo ahí. No, y si yo soy Dos López. Cuidado si me lo blope. Y cuidado si me lo blope. Ay, me blope, malo ahí, me lo está bloqueando el cabro. Me lo está bloqueando. Me lo está bloqueando el carro, malo ahí. Malo ahí, que lo blopa. Blopa está bien, blopa es todo. Déjalo que yo tengo. Ahora tranquilo, revísalo. Permiso. Eso me pega, permiso. Se lo pueden llevar. No, se lo pueden llevar si quieren el carro. Ustedes tienen una frescura, también como la gente. No, de eso, que ellos son unos focos. Vaya al punta, que ustedes han dado punta aquí abajo. ¿Qué me está dando mal a mí? Me suelta el otro día, porque yo no soy delincuente. ¿Qué es lo que tú me estás dando a mí? Yo lo voy a grabar y lo voy a subir para mi cuenta y lo voy a deportar. Nadie me aconseja a mí. Permiso. Él lo está bloqueando el cabro. Él lo está bloqueando. Permiso. Esa vuelta, tranquilo. ¿Y qué vuelta? Pero tranquilo. No ando en esa yo, que yo no puedo enviar uno más bueno. Dejen eso, van a ser como yo. Si le da envidia, déjenme de parte a mí. ¿Quién? El comandante está tirando ahí. El que hay una unidad. Está tirando gas. Es para allá.
Corre para allá. Ven para allá. Ven para allá. No tira nada. Corre para allá. Es para allá. Es para allá. Es para allá. Está quieto atrás. Es para allá. No tenemos permiso. Es para allá. Dame la vía pública, comandante. ¿Qué le pasa, Ana? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Oye, espérense. Estamos autorizados a esta ¿Qué le máquina. pasa? Comandante. La marcha por aquí lleva. Es por ahí. Es por ahí. Es por ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué carumna? ¡Estás violando tu derecho! ¡No estás tirando más! ¡Estás tirando gas pimienta! ¡Son abusadores, gobierno! Mi celular es mío, no me empuje. Mi celular es mío, no me empuje. Salga. Oye, No puede faltar el respeto. ¿y qué le está faltando? ¿Y qué le está faltando el respeto? Déjame salir, hermano, déjame salir. Déjame salir. ¿Tú vas a salir? ¿Me vas a comer aquí? No, usted es un fresco. Ahora soy un fresco. Ahora soy un fresco. Ahora soy un fresco. Usted pidió identificación, mírala ahí. Mírala ahí. ¿Cómo respeto? Así. Agregando. Es que ese cuarto no es suyo. Es de público. Esa es la casa de él. Usted está para servir a nosotros. Esa es la casa de él, el mayor. Proteger y servir. Proteger y servir. Proteger y servir. Abusadores, coño. Proteger y servir. ¿Dice tú qué? ¿Eh? Es un irrespetuoso, es un oficial superior, es un irrespetuoso. No tiene cultura, Usted no tiene facultad para usted dirigir este rango. Usted tiene. Usted tiene que respetarse. Respetame a mí para yo respetar su envergadura. Oye, ese que tiene que respetarme como yo respeto el suyo. Tiene que tener mucho cuidado. Oye, la esa es para afuera y empujando a un abogado. Tiene que tener mucho cuidado. Yo tengo facultad para estar ahí, a donde quiera que esté mi cliente. Y usted no puede violarla. ¿Pero por qué? Usted está ahí por un centro, yo estoy por un decreto presidencial. Coño, ¿cómo lo? Sigue grabando, no dejes grabar. Tú le estás sacándole tú la cabeza de todo. Es hermana tuya la mujer. Ejecutar una orden de Es hermana tuya, seguro hermana tuya. no es. Tú te Estoy pareces a la haciendo mi mujer. servicio. Tú te pareces a la Mi mujer. servicio yo lo estoy haciendo. Pero tú no tienes que estar el abogado para afuera. Varona, servicio yo estoy güey, haciendo. mire, varona, mire, que se tranquila. Una orden de arresto. Si ellos quieran que sea aquí, con una orden de arresto emitida por un juez. Ajá. Pero usted ¿es usted que está violentando la orden? Usted la está Yo tengo la facultad para representarla aquí donde quiera que esté y usted me está sacando para afuera. Entonces está presentando la orden. ¿Y cuál es la agresión? No, pero él fue que lo empujó al abogado. Yo dijo que si quiere que lo trate. Yo estoy desarmado. ¿Cuál es la agresión que está haciendo la policía? Ningún cuartel. Lo echó era usted. Mire el rango que usted tiene, mire cómo usted me está hablando. Usted no tiene condición para representar ese rango. Usted no tiene condición para representar ese rango, usted hablándome así. ¿Qué es lo que pasa, líder? Ese caballero faltándome respeto. Yo tengo la facultad para representar a mi cliente. Sí. Ajá. Pero bájese un poquito. Yo estoy bajito, me quieren alterar, me quieren la golpe. Ahí está la cámara, ahí está la prueba. Yo no llegué alto. Usted estaba muy tranquilo cuando yo llegué allí. Ellos tienen que bajarle. Tienen que bajarle. No. Pero es la agresión al abogado. No ustedes, sí. Por eso se molestó porque le dimos identificación. No, por eso no. Él enseñó. Él dijo, yo soy La un cámara abogado. está ahí. Y eso está grabado ahí. Mira, Lo que pasa es que él lo manda a sacar, señor. Mire, Cané. Sí. Por eso da pena que un capitán de Cacarpeña represente un mayor. ¿Es al revés? Negativo, líder, mire. ¿Es al revés? Líder, cálmese. Era la cédula ahí, por si lo dudo, realmente Está bien, abogado. mi líder, ok, pero las cosas no son, las cosas son ¿Cómo son? cuando se pueda, mi hermano. Usted no puede venir, en primer lugar, usted no puede venir alterado. ¿Pero Yo cómo? bajé- ¿Pero usted no estaba aquí cuando yo vine? No, pero por ejemplo que yo bajé porque yo estaba ahí arriba y escuché la bulla, ¿entiende? ¿Nada más lo voy a escuchar? ¿Qué usted necesita? Nada, simplemente él me está mandando a sacar.
No necesito nada. Ya llegué aquí. Ese es miembro trajo. Ese es miembro trajo la policía. No es así, usted está mal. La Usted no es cliente abogado. mío. Usted no tiene que hablar, tú no es abogado, varón. Usted no es abogado. No, eso no es así. No me va a salir de aquí. Entonces no me va a salir. Deja hablar al abogado, no dañe el caso. Yo no le estoy dando orden. Eso es mentira suyo. Eso es mentira. Eso está grabado ahí. Eso es mentira. Eso es mentira. Se le pidió de por favor. De por favor se le pidió a usted. Ya. ¿Cuándo yo le dio a usted? Porque yo puedo insistir. Pero eso fue el mayor lo manoteó y lo sacó para afuera. No, el mayor lo manoteó y lo sacó para afuera. Saca para afuera. Como que ese cuartel es de él. Usted no puede penetrar al destacamento. De la forma que usted está. Pero mi hermano, pero ¿cuál forma? ¿Cuál es la forma? Yo puedo entrar hasta mi cliente. Yo puedo entrar hasta mi cliente. ¿Por qué yo no puedo entrar hasta mi cliente? ¿Por qué no puedo entrar hasta mi cliente? Ellos, al mayor, y lo sacó para afuera el mayor. Porque ustedes están buscando contenido. No, ningún contenido, ningún contenido. Él ha sido, mire, usted mire, comando, mire, escúcheme, mire. Pero yo no estoy Pero perdón. diciendo, escúcheme. Mire, perdón, mire. Usted tiene la licencia que usted tiene. ¿También? ¿Quién es capitán de la policía también? Pero mire la licencia que usted tiene, comando. Mire la licencia que usted Está tiene. bien, pero. No, ok. no es nada personal con nadie. pero Ok, no y su vivo la misma licencia. decencia de aquel lado, no vivo la misma decencia que yo No, tengo. así usted. Mire la licencia que usted tiene, comando. Mire ya por lo alto por donde estamos No, hablando. no. Estoy respetando. Comando, mire la decencia que usted tiene, mire la decencia que usted tiene, mi jefe. Aló. Bueno, la gente cree que se van a comer al civil y es por los civiles que ellos cobran. ¿Dónde usted está? Ok, está bien. Espérame. Si yo estamos desamparados. No están desamparando ningún desamparado, mi líder. Ahora mismo, en cualquier momento, usted va a tener momento para hablar por qué agarran su pariente. Un tema de un altercado entre una joven. Pero tiene una orden de arresto. Sí, tiene una orden de arresto. Bien, pues entonces usted como abogado, yo también soy abogado, mi hermano. Usted como abogado, mi hermano, ya usted sabe que es un procedimiento normal y Sí. el procedimiento de nosotros es llevarlo a la fiscalía. ¿Entiende? ¿Usted quiere hablar con el que estaba ahí? ¿Usted quiere hablar con él? No quiero él? ni hablar, le explico. Comando, ¿y cómo le hace mire un mayor así a un abogado? Sal para afuera. Sal para afuera. Olvídese de eso, porque que ya eso ya está en el pasado. Ok. ¿Usted me entiende? Se le tierra eso, Mire. mi hijo, pichón, dale pichón a eso. Pero mire. La joven está recién parida. Permítame decirle. Sí, Le pues tiene- yo te estoy Le escuchando. tiene la esposa atrás como que un ladrón, un delincuente. Lo que le están pidiéndole, por favor, a la joven que está ahí, que se la ponga adelante. Que es como una mujer que... Mire, el reglamento y la ley 592 que nos rige, no prohíbe, mi hermano, que le pongan las cosas por atrás. Nosotros, buscando una mejoría, por ejemplo, a personas que son un poquito obesas, le ponemos 12 cosas, pero el procedimiento es por atrás la esposa. Bien, lo entendí. Ahora, entonces, ¿dónde entra que el oficial superior allá? Sácame A fuera. un abogado representante. Que el cuartel es de A mí él. me faculta un decreto presidencial para estar adentro. Y él, un centro. Entonces tiene que respetarme. Yo respeto su carnet, me respeta el mío. Pero ya se resolvió eso, ya, ok. Permiso que lo ¿Qué tenga. hacemos ahora? No, nada. Pasarle el cliente ya. Para que me haga lo que lo vamos a hacer ya. Vamos a dejar eso ahí. Va a pasar a hablar Con qué cliente, líder. con el cliente. Pero que usted no puede prohibirme ni siquiera que ella esté. No, porque eso es de él. Pero es que no se le puede prohibir, pero no es cuando ustedes quieran, es cuando se determine. Ahora Hay yo procedimiento. ahora yo estoy diciendo que cuando yo quiera. Él lo está haciendo de maldad para atacar lo que provocó. Pero no, pero está Pero bien. sigue grabando. Pero Sí, porque en claro, ningún está momento, grabando. en ningún momento él dijo que no le va a permitir ver. Pero usted lo escuchó, está grabado, ¿eh? Eso es lo que está diciendo. no escuchaba, pues yo llegué ahora porque yo mi líder, Gracias a Dios que tú saliste de ahí. no se la pongan ustedes mismos difícil, es nosotros difícil. Pues nosotros en primera instancia nosotros trabajamos en conjunto. Claro. ¿Usted entiende? Entonces ahora no vamos a ir Claro. al bollo a Vamos a trabajar dejar- con algo que no es, óigame, esto no es algo personal, No. porque él no fue que fue. Esto es laboral, esto es laboral. Exactamente. Nosotros le dijimos a ellos que como policía no queríamos nada con ellos, porque ellos simplemente están haciendo su ¿Cumple un trabajo. orden?
que ellos lo que están cumpliendo. Aquí no se puede hacer nada. ¿Entiendes? A ellos lo único que sale es llevarle a la fiscalía y ya. Hacer procedimiento. Le dijimos, mire, incluso le estamos diciendo a nuestros familiares que se callen, que no hablen con los policías ni se metan con los policías, que ellos no tienen que ver con eso. Simplemente llegó ese mayor. Sí, claro, pero tú eres lindo, tú eres un negro lindo. Tú eres un negro lindo, tú eres un negro preparado. Quien tenía que tener rango de mayor era tú ahí. Tú eres que tenía que tener. Vamos a hacer las cosas como usted entiende. Vamos a hacerlo, vamos a esperar. No, mi hermano, entonces vamos a esperar, mi hermano. Vamos a esperar el procedimiento. Tampoco, ¿me entiendes? Vamos a ver. Un oficial superior, entonces Vamos a ver. no le va a pasar por encima. Vamos a esperar. Usted quiere hablar con él, yo hablar con el comando. Bajamos. Usted habla con su cliente. Está bien. Usted sabe que es una orden, que nosotros no estamos aquí arbitrariamente, que no lo tenemos arbitrariamente. La orden la mostramos. ¿Entiende? Hay una conducencia para conducir. Exactamente. Entonces, vamos a hablar con el comandante. Está bien. Dale, sigue grabando. Ponte aquí, ponte ahí. Grábalo porque están grabando. Tú el que está grabando. Que el que está grabando no sabe que es testigo del abuso que está haciendo. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Nos vamos a quedar aquí entonces? ¿Nadie va a responder entonces? ¿Me vamos a quedar aquí parados? Graba. Entonces no van a dejar que el abogado la represente. No van a dejar. No van a dejar que el abogado represente. Ni va a decir nada. ¿Qué van a hacer con ella? Porque el abogado está ahí, tienen que decirle al abogado cuál es el procedimiento. Marona, mire. Usted tiene que dejar esa mala forma. Súbete, Kika. Súbete, Kika. Aquí no hay celda de femenina. Mira, a ver la Mira cómo llevan el capo más grande ahí y yendo a la punta de droga, así que están ellos. Quieren ver otro caso que involucra al perro que agredió a la menor, al coronel. Mírenlo ahí. Vaya al ayuntamiento. Oye, ¿por qué el ayuntamiento tiene que ver? Yo soy el presidente de los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos? Pero ustedes son más hermanos que los derechos humanos. Si hablan como la gente. Revísalo, jefe, mire. ¿Cuánto dice que prohibido? No, mi celular es mío. Mi celular es mío. Mi celular es mío. Mi celular es mío y mi celular es mío. Yo te puedo grabar porque esto es mío. Revísalo ahora. Malo ahí. No, yo soy un dos López. Cuidado si me lo López. Y cuidado si me lo López. Ay, va López, malo ahí, me lo está bloqueando el cabro. Me lo está bloqueando. Me lo está bloqueando el carro, malo ahí. Malo ahí que lo blopa. López está bien, López todo. Déjalo que yo tengo. Ahora tranquilo, revísalo. Permiso. Eso me pegue, permiso. Se lo pueden llevar. No, se lo pueden llevar si quieren el carro. Ustedes tienen una frescura, no como la gente. No, de eso, que ellos son unos focos. Vaya al punta, que ustedes han dando punta aquí abajo. ¿Qué me está dando mal a mí? Me suelta el otro día, porque yo no soy delincuente. ¿Qué es lo que tú me estás dando a mí? Yo lo voy a grabar y lo voy a subir a mi cuenta y lo voy a deportar. Nadie me aconseja a mí. Permiso. Él está bloqueando el cable. Él está bloqueando. Permiso. Esa vuelta, tranquilo. ¿Y qué güey? Pero tranquilo. No, ando en esa yo, que yo no puedo enviar uno más bonito. Dejen eso, van a ser como yo. Si le da envidia, déjenme de parte a mí. La Policía Nacional es un peligro público. La Policía Dominicana está peor que los 12 años. Miren este video.
Esto no puede ser, que el presidente de la República tiene que tomar medidas. Ponme el video de lo que hacen agentes de la policía. Van a una peluquería y quieren cerrar la peluquería porque estaba trabajando de noche. Miren esto, mira, ese energúmeno miembro de la policía, ese analfabeta burro, él quiere cerrar una peluquería porque está de noche. Eso es un centro de diversión, él está vendiendo bebida. De chepa no le metió droga, pues la policía usa eso. Mi mamá era modista y mi mamá se acostaba a las 2 de la mañana cosiendo y nos mantuvo a todos nosotros. Nos dio educación. Yo llevaba la ropa que mi mamá... Hay ejecutivos que prefieren recortarse de noche. Pero claro, hoy ¿cómo? Nosotros estamos viviendo en Chile, en la época de Pinochet, nosotros estamos viviendo en un país democrático. Ese miembro de la policía, una vergüenza para el día de hoy, ¿por qué no cogiste para la 42 de día? O la gente que molesta a otro con la bulla. Entonces son cosas que uno, lamentablemente, esta muchacha fracasó. La ministra de Interior y Policía fracasó totalmente. Da pena, hija de un poeta, una muchacha de los medios incluso, que no haya entendido lo que es tutelar una institución como el ministerio. Señor, miren esto. Me roban los lapiceros, ustedes me los piden prestados, se los roban, pero oye esto. Oye las funciones que le han puesto a esta mujer. Oye. Oigan, pueblo dominicano, que esta muchacha no sabe lo que tiene entre manos. Oye. Ministra de Interior y Policía es la jefa de la política interior. 1. 2. Presidenta del Consejo de Migración. 3. Presidenta del Consejo Superior Policial. 4. Presidenta ex oficio de la Liga Municipal Dominicana. 5. La que otorga las armas de fuego. 6. Jefa de toda la gobernadora. Oye los cargos de la ministra de Interior y Policía. Y ni uno desempeña como es. Lo que está en Rueden. Oye, qué lenguaje Rueden. ¿Qué presión? Yo la quiero mucho, la respeto, pero hay cosas que están por encima de ella. Y pienso que debe comportarse conforme a ese cargo.